En la columna de música estamos en comunicación con un cantor histórico de nuestro país, más de 60 años del canto, la voz litoral. Vamos a conversar con Carlos Pino, quien además presenta un nuevo disco, Contra Olvido, y tiene presentaciones en nuestra ciudad, así que lo saludamos. ¿Cómo está? Pero muy bien, muy bien. Esperando este momento, ya estoy acá en Buenos Aires, así que, bueno, haciendo algunas notas y esperando, bueno, que llegue el fin de semana a ver, para el reencuentro con algunos amigos además, ¿no? Poetas con los que usted se ha encontrado a lo largo de su trayectoria, de su trabajo, algunos, Hamlet Lima Quintana, también Hugo Díaz, y un fundamental de nuestro país, un poeta huarpe, Armando Tejada Gómez, con quien compuso, si bien no está presente en este disco, pero está presente en su cancionero, que es Entraña de Árbol. Claro, para mí es, bueno, yo siempre digo, ese ha sido uno de los regalos más lindos que me pudo haber hecho Armando Tejada Gómez, porque tiene una historia muy linda. O sea, todo eso nace cuando nosotros con Armando, mejor dicho, Armando había escrito una obra que se llama Los Oficios del Pedro Changa, ¿no es cierto? Y bueno, el compromiso era que nosotros teníamos que musicalizar todo lo que él escribiera, digamos, las canciones las teníamos que hacer nosotros mismos, ya que para que el disco sea Armando Tejada Gómez y Los Trovadores, ¿no? Y pasó que el Pedro Changa es un personaje que existió, no sé si todavía existe, por ahí puede ser también, porque en aquellos tiempos más antiguos, digamos, la gente del norte sobre todo se venía para las Pampas, ¿no es cierto? Y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y más al sur también, venían a cosechar cuando se cosechaba, por ejemplo, el maíz a mano, ¿no? Y se desgranaba el maíz a mano. Y también, por ejemplo, en el caso de Chaco, se cosechaba el algodón. Y gente del norte que salían de sus provincias y a lo mejor volvían a los 6 meses a sus casas, ¿no? Y se venían a ganar el peso, digamos, por las cosechas y las siembras. Entonces él me dice, Armando, en un momento dado me dice, negro, necesito que el Pedro Changa pase por el Chaco y no tengo elementos acá para escribir sobre Chaco, me dice. Entonces, bueno, me quedé mirándolo yo y me dice, vení, vamos a tomar un café y contame dónde naciste vos. Y le cuento cómo yo nací, donde yo nací, mi pueblito, cómo era el monte, la fábrica de tanino, los bueyes, el quebracho colorado, en fin, una serie de cosas le dije, ¿no? Y él escribió este tema para mí, donde cuento, donde yo por medio de la canción, digamos, yo cuento donde yo nací, ¿no? Mi pueblo se llama Colonia Baranda. Dice, se llevaron el tanino y el pueblo se fue secando. Y así fue. Abuelo de antigua luna, patria boreal de los pájaros, desde el vigor de la tierra alza su sombra el quebracho. Lo he visto caer vencido entre el estrepito bárbaro, derrumbando en el silencio el alarido del Chaco. Yo soy nacido en Baranda, un lugar muy olvidado. La Flecha. Por intermedio de la canción, sin embargo, por ahí sirve también de una vía, digamos, para poder contar algo que sucede en tal o cual provincia, ¿no? Desde el monte al cemento. Bueno, eso se llama Merendate Ayú, que quiere decir vengo junto a ti. Es una canción romántica y es guaraní, eso es guaraní, en lengua guaraní. Y yo lo sé porque mis padres han sido paraguayos y mis dos hermanas mayores también.
Y bueno, y esa convivencia con mi papá y mi mamá y mis dos hermanas, aún siendo acá en Argentina, yo siempre digo, nuestros padres siempre nos hablaban en guaraní, mi mamá me mandaba a hacer los mandados, por ejemplo, todo en guaraní, yo entendía todo, pero nunca nos exigieron a que contestáramos en guaraní. Y es lo que más lamento hoy, porque yo no puedo conversar, por ejemplo, en guaraní, no puedo ganar una frase por ahí, porque no lo practiqué, sencillamente, no lo aprendí. Pero es tan lindo, tan rico el guaraní, tan romántico en este caso, porque la canción es romántica, y como el hombre le dice a la mujer, la trata como una princesa, ¿no? Las cosas que le dicen en guaraní, además es intraducible, porque si lo traducimos al castellano no es lo mismo, no tiene el mismo sentido que lo que dice con el idioma, ¿no? Dice otra cosa por ahí. Hay frases que son intraducibles, palabras que son intraducibles que dicen mucho. Es hermosa la canción, hermosa. Bueno, la melodía un poco, refiere o deja ver esa ternura que expresa el guaraní, ¿no? Claro, una forma del amor y de la vida también, porque como usted cuenta, no solamente se trata de un cambio de idioma, sino que lo que se trae cuando se canta en guaraní también tiene que ver con traer una cosmovisión, palabras que no están presentes en el español ni en la forma de pensar la vida desde una cosmovisión occidental. Claro, bueno, eso es, ¿cómo te diré? Fíjate vos que estamos, sin embargo, muy pegados a ellos, porque lo mismo que Formosa. En Formosa hay gente que habla muy bien el guaraní, por ejemplo, ¿no? El guaraní es un idioma riquísimo, hermoso. Vamos viendo que el guaraní, la lengua com, todo esto de lo que estamos charlando tiene que ver un poco más con nosotros que con otras ideas que nos impusieron acerca de quiénes somos. Claro, bueno, mira, lo que vos decís, por ejemplo, yo siempre a veces lo digo medio en forma de crítica también, ¿no? Para los argentinos que no conocemos nuestro país, digo yo. Porque nuestro país es tan grande y tan diverso, y con cada provincia tiene sus propias culturas, sus propias comidas, sus propias canciones, en fin, una infinidad de cosas, y sin embargo nos queda tan lejos en algunos casos que no todo el mundo. Yo tuve la suerte, sí, de recorrerlo prácticamente todo en mi país, cantando, por suerte, pero si no, realmente como es tan grande, no es tan fácil, porque las distancias son muy largas, y bueno, y uno tiene que tener tiempo y dinero para recorrerlo, ¿no? Pero es importante conocerlo, porque, te repito, no todos los argentinos, hay una gran mayoría de argentinos que no conocemos nuestro país. Además, uno aprende muchas cosas, te digo, recorriendo nuestro país. Digamos, la canción testimonial, diríamos nosotros, ¿no? Cuando aparece Tejada Gómez, y los poetas empiezan a darse cuenta de que precisamente lo que yo estaba contando antes, que nosotros empezamos a contar por intermedio de la canción las cosas que suceden en las provincias, ¿no? En los pueblos sobre todo. Me recuerda mi oficio a cada paso, corazón rastreador de corazones. Todavía existe, desgraciadamente, poblaciones pobres y que no están bien asistidas, por ejemplo. O sea, hay muy poco progreso por los pueblos del norte, sobre todo, y del norte de nuestro país, sobre todo. ¿Sí? Nos traía a Melania Pérez, presente en el disco Contra Olvido, en la samba del Chaguanco. Melania, durante el tiempo en el que usted estaba en Los Trovadores, también participó de un grupo coral, Las Voces Blancas.
En esto de excelente grupo. digno de traer al presente también. Claro. En este tiempo, en estos años de nuestro país hacía mucha diferencia también entre el canto solista y el canto grupal. ¿Cuál era la propuesta para quienes venimos de otras generaciones también, en tratar de comprender las propuestas del canto grupal en estos años, en los 60, que tenían tanta fuerza también? Mira, la verdad que fue un fenómeno que aparece en la década del 60. Bueno, son cosas muy interesantes porque otra de las cosas que, aparte de los grupos vocales, yo siempre recuerdo que nosotros en ese tiempo teníamos muchos poetas, sobre todo del norte y de las provincias, fíjate vos, que cantábamos cantábamos poemas, ¿no? No eran letras simples escritas por cualquiera, digamos, sino escritas por poetas. Rueda un jinete en las calles. Y eso fue muy importante. Después los grupos, digamos, empezamos a trabajar. Lo primero que se conoce, que se popularizó, fue la música del norte, sobre todo de Salta, Jujuy, por ejemplo, ¿no? Pero siempre era a una voz solamente, dos voces a lo sumo, y después, bueno, la riqueza de la música era tan importante que nos dio la posibilidad de los que sabían un poquito más, o los que sabían mucho, empezaron a utilizar, ¿por qué no armonizar una canción? Por ejemplo, a 3 voces, a 4 voces y hasta 5 voces, ¿no? Y eso se dio, y bueno, nosotros tenemos, tuvimos la suerte, digamos, también de poder iniciar con un estilo propio, digamos, que causó mucha sensación, también por la diversidad entre nosotros mismos, porque entre nosotros mismos había un muchacho de Mendoza, había un rosarino, había otro de entrerriano, yo de Chaco, fíjate vos qué cosa interesante, ¿no? Y así se fue armando y conformamos un grupo vocal que, bueno, después resultó lo que resultó, ¿no? Muy bien, por supuesto dirigido por Eduardo Gómez, que era un muy experimentado director de coro y todas esas cosas, ¿no? Nosotros tuvimos unos momentos muy difíciles en nuestro querido país, desgraciadamente, muy doloroso, donde se vivió con mucho miedo y cosas espantosas que nos sucedieron, y eso opacó muchísimo esto que estamos hablando, ¿no? Porque en su momento nosotros también fuimos censurados, prohibidos y amenazados, y como dice mi compañera, fuimos nos quedamos en nuestro país, o sea, no pudimos viajar, salir del país, nos fuimos exiliados a nuestro propio país, ¿no? Y desgraciadamente todo eso hizo de que nosotros, como los trovadores, no pudimos trabajar más y nos tuvimos que separar, y así es que yo empecé a cantar solo, y bueno, me costó muchísimo, pero ahora me siento muy feliz porque me siento reconocido por la gente, y no solo por la gente, sino lo que más me pone contento es que los propios colegas me manifiestan su reconocimiento. Simplemente al abrazarte en la cultura, como hago yo, la cosa vuelve a renacer, porque es tal cual lo que estamos contando, ¿no? Yo sin ningún aire o sea, sí que la hemos padecido, la pucha, y estas son cosas que hay que comentarlas y no olvidarlas para que no vuelvan a suceder, por supuesto. Pero yo digo, la canción siempre tuvo ese contenido natural, como estoy contando yo, como acabo de decirte que todavía todos los postergados, muy postergados. Yo mismo vuelvo para Chaco de tanto en tanto y veo muy poco progreso por ahí, ¿no? En algunas poblaciones. Pero bueno, la canción, o sea, yo me abrazo a la cultura, como te digo, y cuento cosas con mis canciones.
y cuento anécdotas que yo las conozco algunas, ya sea románticas, ya sea dramática, como el caso de la forestal, por ejemplo, que otra situación muy difícil en nuestro país, donde hubo explotación, ahí sí que se explotó al hombre y se los mató trabajando, y bueno, y además no solo eso, sino que una empresa inglesa, por ejemplo, que se instaló acá en nuestro país, y enarbolando la bandera inglesa en su establecimiento, la Argentina no estaba, en fin, todo ese tipo de cosas que vos te dabas cuenta que son otras cosas que hay que pensar para que contarlas además para que no vuelva a suceder, ¿no? Esa es la orientación, digamos, de un poco de lo que yo sostengo en la canción, o sea, recordar aquello que precisamente la palabra contra olvido, todo juntito en una sola palabra, es para no olvidar justamente, ¿no? Hallan caliente los bombos picando la selva turbia, mientras Juan, Chaguanco herido, se va La flecha desde el monte al cemento.